Bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time. Entramos en esta sección de Gente Sana con su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Pero hábleme de la caminata antes de entrar en materia con nuestro invitado. Bueno, Marino, como toda la semana, Gente Sana para educar a la población dominicana, a la familia, temas interesantes, importantes. Sí, Marino, el 29 de septiembre tenemos una caminata en el Jardín Botánico en sentido de la donación de órganos, en un 5K a las 10 de la mañana para toda la población, para incentivar y crear esta cultura de donar, ¿no? Porque el 14 de octubre es el Día Mundial del Donante. Pero bueno, Marino, hoy tenemos, como siempre, invitados de primer nivel, ¿no? Con todas las competencias. Hoy vamos a hablar de las enfermedades más frecuentes de la otorrinolaringología. Para ello tenemos al doctor Wellington Duvergé, en el cual el doctor es otorrino, es cirujano de cabeza y cuello. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme a tu programa y poderme dirigir a la vasta audiencia que ustedes poseen. Bueno, doctor, nosotros siempre, la primera pregunta que le hacemos a los invitados es que nos cuente un poquito qué es esto de la otorrinolaringología, esa especialidad, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo usted se formó, por qué eligió esa especialidad, de qué se trata. Doctor, explíquenos un poquito para que la audiencia lo conozca. Sí, la otorrinolaringología es una especialidad de la medicina que trata o tiene que ver con el manejo, con el diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades que afectan a la nariz, los oídos y la garganta. Esta especialidad tiene, una vez que se termina la carrera de medicina, pues hay que concursar. En algunos países hay que tomar un examen y según la calificación que se obtenga, pues puede obtener una plaza para aplicar a esta especialidad. Y por el momento es una especialidad que tiene una duración de 4 años. Una vez se finaliza, pues el médico ya especializado en otorrinolaringología puede como subespecializarse en algunas de las ramas de esta misma, ya sea los oídos, que en dado caso sería llamado otorrinolaringólogo, pero con una especialización en otología u otólogo, o sí, rinología, rinólogo, o cirujano de cabeza y cuello, que trata las enfermedades también del cuello, tanto tumorales. Entonces ahí se tiene más atención a tratar los problemas oncológicos de la laringe, de la voz específicamente. Wow, una super especialidad, doctor. Sí. Doctor, usted hablándome de eso del oído, vamos a empezar como es oído, garganta y nariz. Y nariz. Entonces, doctor, vamos a empezar. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que afectan el oído? Sí, las enfermedades más comunes del oído, que la que comúnmente visita no solamente al especialista, al otorrinolaringólogo, sino también al médico en sentido general o al médico de atención primaria, al médico de familia, son las otitis, las inflamaciones tanto en el niño como en el adulto, sobre todo el niño. Los niños son los que mayormente se afectan de esta infección que es conocida como otitis. La otitis puede ser media o puede ser externa y puede ser aguda o puede ser crónica. Una otitis media aguda es aquella, para que la población lo entienda, cuando la sintomatología se inicia de una forma muy rápida, que la principal sintomatología es un dolor intenso en los oídos. En algunos casos puede causar también una disminución de la audición, tanto el niño como el adulto pueden escuchar muy poco, y en gran medida esto se debe a una infección bacteriana que puede ser estacional muchas veces. Y otra muy común es la otitis externa, que se produce sobre todo en el verano, cuando los niños o los adultos visitan las piscinas, el mar, la playa, o también visitan algún río, pueden contagiarse, pueden infectarse y a la vez provocarle una infección de la parte externa del oído, que es tratada tanto por nosotros como por un médico de familia o un médico de atención primaria. Excelente, doctor. Doctor, dos preguntitas rápidas. ¿El otorrino tiene en su especialidad ve niños y adultos o hay otorrino de niños? Esa es una. Y otro que es muy frecuente también, siempre está ahí el tema, ¿qué son las amígdalas? ¿Qué son los adenoides? ¿Qué pasa cuando se inflama? Explíquenos un poquito, que eso es un tema de la amigdalitis que la gente, estos tratamientos de que natural, eso funciona, doctor, aclárenos eso. Claro que sí. El médico, cuando está en su formación de la otorrinolaringología, uno de los requisitos para obtener esta formación
es prepararse también para la atención en los niños. Okay. En mi caso, pues yo tuve que estudié en el mismo hospital que también estudió el Allá compañero nos Bengoa, allá en España. Tuve que rotar durante 6 meses consecutivos de forma ininterrumpida en el área de otorrino infantil. Y hay que tomar en consideración que la subespecialidad de la otorrino infantil es de 1 año. Y en algunos países incluso solamente de 6 meses. Por lo tanto, cuando salimos del hospital, cuando ya recibimos la formación, pues estamos completamente capacitados para atender niños. Perfecto. Entonces, el principal problema de los niños, como bien mencionaba, es con los que más nos consultan a nuestra visita médica, a nuestro consultorio, valga la redundancia, es por las infecciones del oído, la otitis, esa es una, y luego es por los problemas ocasionados por la obstrucción que ocasionan las hipertrofias adenoideas. Las adenoides son muy parecidas a las amígdalas, es un tejido linfoide que interviene en la defensa al principio, pero que luego en algunos niños provoca más perjuicio que beneficio, debido a su problema obstructivo. Entonces, muchas veces la madre, si muchas madres que nos ven pueden ver que en algunos de sus hijos pues presenta los siguientes síntomas: ronca mucho durante el sueño, se mueve mucho en la cama, o es un niño muy inquieto durante la mañana. Entonces, es muy probable que ese niño tenga una hipertrofia del tejido adenoideo, o sea, una hipertrofia de las adenoides, que provoca una obstrucción nasal importante, severa, que no le permite al niño respirar adecuadamente y que como consecuencia trae una enfermedad muy conocida que es la síndrome de apnea o hipopnea del sueño, que tiene repercusiones sobre todo en el desarrollo intelectual del niño. Cuando esta paciente se presenta con este tipo de problema, pues entonces muchas veces la solución es quirúrgica. Primero, obviamente, el buen especialista trata de buscar una solución desde el punto de vista médico, con un tratamiento. Si no reduce la sintomatología, entonces debemos recurrir a la cirugía de la extracción de las adenoides y también de la extracción de las amígdalas. Las amígdalas están en la boca, todo el mundo las puede ver, pero en muchos niños también crecen bastante, que le impiden respirar adecuadamente y también alimentarse adecuadamente. Vemos que estos niños a veces tienen problemas para ganar peso, y una vez que se operan, pues es lo que los pacientes vienen a la consulta y dicen: mi hijo está como una lima, o sea que ya empieza a comer bastante. Doctor, entonces, quería hacer esa pregunta que va por esa misma línea. Sí. Los pacientes, antes, yo me acuerdo cuando yo era más joven, se operaban un montón las amígdalas. Ya yo veo que no se operan tanto. ¿Por qué ha habido ese cambio? ¿Cuál es el criterio? O sea, está la mamá muy preocupada con ese niño que tiene infección a repetición. ¿Cuándo es quirúrgico? ¿Cuándo es la indicación quirúrgica? Porque antes se operaba a todo el mundo, pero eso como que ha bajado. Cuénteme un poco de eso. Sí, aún sigue existiendo vamos a decirlo así, una casuística un poco elevada con relación a las intervenciones de las amígdalas, porque sobre todo se dan en países en vía de desarrollo, o sea, en países con un nivel económico bajo, o que no es igual a los países de Europa o a los países ya bastante desarrollados. Entonces, por la razón por la cual se operan en gran medida las amígdalas es por las infecciones de repetición, por las amigdalitis de repetición. Hay que tomar en cuenta que hay 2 tipos de amigdalitis: la amigdalitis bacteriana y la amigdalitis viral. La amigdalitis bacteriana es la que se opera, la amigdalitis viral no. Entonces, no todo niño que tenga dolor de garganta o tenga fiebre y a la vez dolor de garganta tiene una amigdalitis bacteriana. Puede ser que esa amigdalitis sea viral y esa no es motivo por qué operarla. Y ya sea que tenga 5, 6, 7 o más de 8 episodios en el año. Si son virales, no se operan. ¿Por qué se operan las amigdalitis? Porque la bacteria, que es el estreptococo beta hemolítico, produce una enzima que puede afectar las válvulas del corazón. Entonces, si afecta las válvulas del corazón, que es lo que conocemos como la cardiopatía reumática, entonces para evitar que el niño llegue a esa situación, pues es necesaria que hagamos una intervención de las amígdalas, que la extirpemos. Es precisamente por eso. Y aquí en el país hay casos de cambio o de colocación de prótesis valvular por haber sido afectada por el estreptococo, específicamente el beta hemolítico. O sea que es una razón. Si un niño tiene infecciones bacterianas de repetición, más de 6 o más de 7 episodios por año, es un candidato a cirugía.
Wow. Bueno, No, mira, no, estamos con el doctor Wellington Duvergé, otorrino, cirujano de cabeza y cuello. Estamos aquí aprendiendo. Marino, ¿tú quieres preguntar algo? Vamos a ver. Yo, la pregunta que yo siempre hago, la hago el tipo pueblo, es como si tuviéramos una esquina. Claro, Y entonces yo aprovecho el doctor, ¿verdad?, para preguntarles cosas. Hay algunos órganos del cuerpo que son extirpables según la medicina, ¿verdad? Sí. Pero yo digo que cuidado si eso es igual que lo que pasa con los vehículos, que le quitan el catalítico porque la gente cree que eso no sirve para nada. Sin embargo, eso es lo que purifica el aire. Claro. Eso es lo que frena la contaminación. O sea que cada órgano del cuerpo tiene una función, como las amígdalas, Sí. porque hay que sacarla. O sea, no hay, ¿y en qué afecta después que se extrae? Sí, las amígdalas tienen una función. Es un órgano linfoide. Entonces, los órganos linfoides, su misión es la defensa del organismo, del cuerpo humano ante cualquier enfermedad. Pero como yo le explico a los pacientes, tenemos muchos ganglios linfáticos en el cuerpo, muchísimos, cientos de ganglios linfáticos, y las amígdalas son 2 de ellos. Entonces, si no hay ninguna necesidad, si no se reúne el criterio quirúrgico, no hay por qué extirparla. De hecho, yo tengo mis amígdalas y yo padecía de amigdalitis cuando era pequeño, pero no eran las suficientes como para recurrir a una infección. Igual mis 2 hijas también, y yo no he necesitado la cirugía en ninguna de ellas. Pero si la amigdalitis afecta muy frecuentemente al niño, tenemos que evitar que eso conlleve una complicación peor, que es la complicación a nivel cardíaco. O sea, la valvulopatía reumática es común en los países en vía de desarrollo y donde no se le está dando un seguimiento adecuado a esos episodios de amigdalitis. Porque también una amigdalitis maltratada, pues puede generar complicaciones, y esa es una de las principales, pero hay otras más. El riñón también. Exactamente, a nivel renal, con la glomerulonefritis. Ajá. Y también hay complicaciones locales como es el absceso periamigdalino, Y duele. que a veces ocurre, que duele bastante. Oye, y eso es una intervención de emergencia. Y un absceso periamigdalino puede causar, para que la gente comprenda, es un acúmulo de pus al lado de la amígdala. Entonces, ese acúmulo de pus, que lo hemos visto en nuestro entrenamiento y ya incluso en la consulta, en la práctica privada como pública, de que esa cantidad de pus puede descender al cuello y provocar lo que conocemos como una infección profunda del cuello. Wow. Y eso es una complicación que puede causar la muerte. ¿Qué función tiene las amígdalas? También intervienen en la defensa como órgano linfóide, como órgano de defensa. Sí, como si fueran 2 ganglios, pero cuando provocan más perjuicio que beneficio, hay que ponerlo sobre la balanza y hay que proceder en ese caso. Doctor Duvergé, estamos hablando de las enfermedades más frecuentes en otorrino. El doctor nos ha explicado que del oído la otitis, estábamos hablando de la amigdalitis, de la hipertrofia de adenoide, cómo se tratan, cuando está indicado, ¿no?, hacer una extirpación de las amígdalas. Doctor, otro tema que al dominicano le encanta y que yo creo que lo hablan constantemente, la sinusitis. ¿Qué es eso de sinusitis, doctor? Excelente. ¿Qué es la sinusitis? ¿Cómo tratamos la sinusitis? ¿Se opera la sinusitis? ¿Qué es lo que es? Sí. Bueno, fíjate que de cada 10 pacientes que yo veo, 8 son con problemas de sinusitis. ¿Ahí? Vamos a decir que es la afección más frecuente en nuestra consulta médica, tanto pública como privada. Yo específicamente realizo privada, pero cuando hacía pública era lo mismo, tanto en niños como adultos. Los problemas respiratorios de la vía aérea superior, entienda el público en común, la nariz, es muy frecuente, y con ello la sinusitis. La sinusitis, como su nombre lo indica, es una inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades, para que la gente me comprenda, son como unas cuevas que están alrededor de la nariz. La frente, por ejemplo, es un seno paranasal. Los pómulos, esa porción que está por debajo del ojo, son los senos maxilares. Esos son senos paranasales y son huecos, son cavidades neumáticas, están llenas de aire, pero están revestidos de una cubierta, de una mucosa, que su misión es producir una secreción que luego se vierte en la nariz. Y esa secreción, su misión es arropar cualquier partícula extraña que llegue a la nariz, porque la misión de la nariz es filtrar el aire para que lleguen en condiciones óptimas a los pulmones, para que lleguen limpios. Entonces, si hay una sobrecontaminación o hay una virosis estacional, puede producirse lo que se llama una inflamación de esos senos paranasales,
y producir una sinusitis. ¿Y cómo podemos saber si es una sinusitis? Bueno, el paciente se queja de mucho dolor, el paciente se queja de congestión nasal, estoy tupido, doctor. ¿Pero dolor dónde, doctor? Dolor en la cara, sobre todo, lo que nos llamamos técnicamente algias faciales. Ok. Pero dolor, incluso ese dolor tiene un signo muy típico de que cuando el paciente inclina la cabeza hacia adelante, nota que le duele mucho la frente. Quiere decir que la frente está ocupada. Ok. Está ocupada por mucosidad probablemente purulenta, mucosidad infectada. Ok. Entonces hay unas bacterias muy específicas que afectan sobre todo esa zona, que también pueden afectar la vía respiratoria inferior y producir inclusive neumonía, porque el aparato respiratorio superior e inferior tiene una estructura muy similar. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte la nariz puede afectar a los pulmones si no se trata a tiempo y de forma adecuada. Entonces la sinusitis, el tratamiento de entrada es médico, o sea, medicamentos. Y con medicamentos por lo regular se puede revertir el cuadro, sobre todo cuando la sinusitis es aguda, es de inicio reciente. Cuando la sinusitis es crónica, cuando usted tiene una mucosidad purulenta que sale por la nariz y tiene más de 4 semanas con ella, pues entonces estamos enfrente de una sinusitis crónica. Hay que investigar el porqué y hay que solucionar el problema. Pero de entrada el tratamiento es médico, antibióticos, en el caso de las sinusitis bacterianas, antiinflamatorios y en algunos casos lavados nasales para impedir para tratar de sacar esa mucosidad purulenta que existe en la nariz. Que adquiere malos olores. Exactamente, es buen punto, porque la sinusitis puede provocar incluso hasta halitosis, mal aliento en la boca. Hay personas que llegan, tengo un mal aliento y resulta que tienen una sinusitis ya crónica. Y en esos casos muchas veces tenemos que recurrir a la cirugía también, en esos casos. Doctor, esta parte le va a gustar a Marino. Vamos a ver. Doctor, Marino es locutor, un comunicador ya consagrado, ¿no? Gana varios premios, hombre famoso. Pero el doctor, los otorrinos, tienen que ver con la especialidad de la voz. Y aquí yo creo que se habla poco de eso. Sí. Entonces, aparte vi que en su hoja de vida usted tiene una subespecialidad en voz. Cuéntenos un poquito, ¿qué enfermedades afectan la voz? ¿Cómo se ve repercutido? ¿Cuándo hay que ir al otorrino? Háblenos un poquito de eso, que yo creo que sabemos muy poco de esa área. Sí, el principal problema de las cuerdas vocales, que es con la cual, gracias a Dios, podemos vocalizar, emitir la voz, pueden inflamar y provocan lo que es la disfonía. La disfonía es una alteración en la articulación o en la vocalización. Entonces, hay otro caso que es la afonía, que es que el paciente no puede decir ninguna palabra, está completamente, cuando estoy afónico es que no puedo hablar. Exacto. Es frecuente últimamente, y sobre todo se ha hecho frecuente después de lo que conocemos la jornada extendida en las escuelas, y es más común en profesores, porque tienen que hablar muchas horas. Es muy común también en políticos, de la cual a veces recibimos la consulta, así como profesores, y en algunos cantantes y locutores, sobre todo. Entonces, el cantante y el profesor son como atletas de la voz. Muchas veces esa disfonía se produce por un mal uso de las cuerdas vocales, porque entonan muy alto, vociferan en algunos casos, y algunos niños también lo pueden presentar por la misma situación. El típico niño que es disfónico es el niño que es el que manda en las escuelas, el que manda a los grupos, es el que suele dirigir, el que habla más fuerte. Entonces, no es que sea de fácil solución, pero tiene solución no muy complicada la disfonía. Con reposo vocal y un tratamiento antiinflamatorio se puede solucionar la disfonía, la más frecuente. Pero en algunos casos hay que recurrir a la ayuda del foniatra, que el foniatra es que le enseña al paciente a realizar algunos ejercicios para poder utilizar bien su laringe, sus cuerdas vocales, a utilizar más el diafragma y no tener que utilizar la parte superior de la laringe. O sea, y así pues entonces podré conseguir entonar mejor y disminuir esa disfonía o presentarla en menos frecuencia. Hay una situación que puede presentarse en una persona y es que tenga la audición no conectada con el sonido de la voz. O sea, quizá el oído recibe menos que lo que las personas como parlante, ¿verdad? Presentan. Y entonces eso hay una distorsión y entonces la persona comienza a sentir disfonía porque se va poniendo ronco, y es que tiene problemas con la conexión voz-oído. Bueno, en el oído sí puede existir lo que nosotros conocemos como una alteración en la inteligibilidad
del sonido. O sea, hay pacientes que escuchan un sonido pero no entienden a qué se está refiriendo. Pero por lo regular, las patologías a nivel del oído no necesariamente tienen que producir alteraciones a nivel fonatorio, a nivel de la laringe. Ahora, sí hay problemas a nivel de la laringe que pueden repercutir a nivel del oído. Por ejemplo, un cáncer, una tumoración en las cuerdas vocales o que se extienda y pueda afectar ya partes fuera de la laringe, como a nivel del seno piriforme, puede producir lo que se llama un dolor reflejo al oído por las conexiones nerviosas que existen a ese punto. Con un nervio que va hacia la parte posterior del oído, a esta zona de aquí, que está interconectado con un nervio laringe. Entonces, en ese caso, sí, la patología de la laringe puede afectar al oído. Y la otra razón que me explicaba era lo de la falta de entendimiento, que es una alteración que ocurre sobre todo en los pacientes que tienen hipoacusia o presbiacusia, en los pacientes ya mayores de edad. Bueno, óyeme, es que al doctor hay que invitarlo porque estamos hablando muy general, después ya hablaremos, lo invitaremos para tocar temas más específicos, porque estamos aquí, esta es la introducción del doctor aquí al programa. Doctor, estamos hablando, usted estaba hablando ahí del tema del oído, Marino hizo una pregunta muy interesante. Sí. Doctor, también una pregunta muy típica del consultorio. Estoy escuchando un pitido en el oído. ¿Qué es eso de tinnitus? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se trata? Hay gente que está desesperada. Doctor, yo escucho un sonido dentro del oído. Sí. Eso es también es una consulta típica. Exacto, sí, es muy común, sobre todo en los pacientes mayores de edad. El tinnitus o el acúfeno es lo mismo para la población general. Es la percepción de un sonido sin nada que lo produzca en el medio exterior. O sea, sin nada que lo produzca afuera. Entonces el paciente siente un sonido y muchas veces cree que el sonido viene de algún sitio. Y sobre todo cuando ocurre en pacientes psiquiátricos piensan que tienen algo dentro del oído. Y no es así, es simplemente que nuestro oído tiene tres partes. La parte externa que mencionamos al principio, la parte media donde hay unos huesecillos y luego una parte interna en íntima relación con el cerebro donde está la cóclea. Entonces ahí hay unas células que se van deteriorando a medida que va transcurriendo el tiempo. Sobre todo en los pacientes ya mayores de edad, esas células ya han disminuido. Y en jóvenes, esas células pueden verse alteradas cuando utilizan dispositivos auditivos a alta intensidad. Entonces eso puede producir una percepción inadecuada de un sonido y es lo que el oído o el paciente lo percibe como un ruido, como un acúfeno. Y es más bien una desinformación que está recibiendo el cerebro. El cerebro se le está enviando un sonido que él no puede interpretar porque él no se está procesando adecuadamente. Entonces eso es el tinnitus. ¿Tiene solución el tinnitus? Lamentablemente, cuando unas células de esas mueren, no se pueden regenerar. Por lo tanto, no hay un tratamiento que pueda corregir el tinnitus. Se pone loco a la gente un Sí, cepito. y ahí vamos. Ya incluso hace mucho tiempo que la terapia del tinnitus incluye varios especialistas, no solamente al otorrino, también incluye al psicólogo y al psiquiatra, porque hay que hacer lo que se llama una terapia de reentrenamiento del tinnitus y es simplemente ayudarle al paciente a acostumbrarse a ese sonido. Luego también ocurre que se pueden colocar algunas prótesis auditivas que tratan de disimular ese sonido con un sonido que conocemos como sonidos blancos, un sonido del agua del mar, un sonido de unas hojas, y es tratar de disimular esa sensación que tiene el paciente, porque en algunos pacientes puede llegar a causar mucho estrés y mucha ansiedad. Pero también se desaparece. Él aparece, pero también se desaparece el sonido. Claro, porque hay otras causas del tinnitus. Yo mencioné una, que es cuando se afecta la cóclea. Pero también puede producirse un ruido en el oído si hay una disfunción de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un tubito muy finito, muy delgado, que empieza en la nariz y termina en la parte media del oído y que su función es proporcionar unas presiones adecuadas al oído que mantienen el tímpano tenso para que así se transmita el sonido adecuadamente. Cuando hay una sinusitis o una alergia o una rinitis o cualquier cosa que inflame la vía respiratoria superior, la nariz, puede afectar también a la trompa de Eustaquio. Entonces la trompa de Eustaquio puede producir ese problema que es como una sensación de taponamiento o de un ruido o incluso un eco que siento en el oído. Esa sí tiene solución. Una vez que nosotros corrijamos la inflamación, pues también se puede corregir
el tinnitus ocasionado por esa disfunción de la trompa de Eustaquio. Bueno, óyeme, es que eso, doctor, Sí, es demasiado eso es amplio. profundo, eso es profundo. Doctor, Claro. estábamos hablando del tímpano. Cuando uno tiene una perforación de un tímpano, ¿se puede operar eso? ¿Qué repercusión tiene? ¿O estamos con el tiempo? ¿Estamos con el tiempo? Un minuto. Un minutico, háblanos rápido de eso. Sí. Y también, doctor, una cosa muy importante. Ya yo quiero ir a su consulta, donde usted está, tiene que decirme. Claro, claro que sí. El tímpano es una membrana que, para que las personas entiendan, es como un tambor. Y esa es su función, como retumbar. Cuando el sonido choca con el tímpano lo que hace es que lo amplifica, lo multiplica por 10. Si ese tímpano se perfora, ya sea por una infección, porque la bacteria liberan el apus, un ácido que puede comerse el tímpano y hacerle un agujerito para que así la pus pues salga y libere una tensión que se produce. Entonces, cuando hay una perforación, por lo regular, por suerte, la mayoría de las perforaciones se reparan solas porque tiene capacidad regenerativa Ay, el qué tímpano. bueno. Pero en otras ocasiones no. Cuando hay otitis de repetición, infecciones de repetición, que hay un agujero grande, entonces hay que recurrir a una cirugía para reconstruir el tímpano en esos casos. Así es. Bueno. Doctor, ¿dónde lo conseguimos? Muy bien, todos los pacientes que me están viendo por el programa, estoy muy agradecido en atenderles en la clínica Dr. Abel González, ubicada en la Avenida Independencia 102. Ahí pueden ubicarme, mi número de teléfono es 849-281-5672 y estaré encantado de recibirlos allá. Excelente. Doctor Bueno, Duvergé. Muchísimas gracias. Gracias a muchísimas ustedes. gracias, doctor Ignacio Bengoa. Señores, hasta aquí, Prime Time.